Hola, esto es Diario de Familia. En cuanto llevé a mis hijos a casa de mis padres, mi suegra corrió como una bala para cambiar la cerradura de mi apartamento. Y cuando abrió la puerta principal triunfalmente con la nueva llave, se quedó helada de terror ante la escena que se desplegó ante sus ojos. Antes de entrar en la historia principal, les pido que se suscriban y le den a me gusta. Un solo clic de ustedes es una gran fuerza para mí. Comencemos con la historia de hoy. En medio de una importante reunión, el móvil vibró. Sofía miró la pantalla de reojo. Era su suegra otra vez. Ya era la cuarta vez esa mañana. Rechazó la llamada y volvió a concentrarse en la presentación. El director de marketing estaba explicando la nueva campaña publicitaria, pero Sofía no oía nada. Solo tenía un pensamiento en la cabeza. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué excusa pondrá la señora Carmen esta vez? Tan pronto como terminó la reunión, Sofía salió al pasillo y le devolvió la llamada a su suegra. El tono sonó largo y lento. Finalmente, escuchó la voz de su suegra, dulce y pegajosa como la miel. Sofía, al fin contestas. Pensé que te habías olvidado de tu suegra. Estaba en el trabajo, Carmen. ¿Ha pasado algo? Nada grave, solo para recordarte. Hoy es viernes. ¿Recuerdas que prometí ir a ver a Mateo y a Valeria? Sofía no lo recordaba. O más bien, sí lo recordaba. Recordaba haberlo rechazado firmemente hacía 3 días cuando su suegra insinuó de nuevo que los nietos querían ver a su abuela. Carmen, le dije que hoy no podía. Tengo planes esta noche. ¿Planes? ¿Qué planes? La voz de su suegra se agudizó. ¿No son los niños más importantes que cualquier plan? Parece que tú piensas diferente. Sofía apretó el teléfono. Respira hondo. No te alteres. Hablaremos de eso más tarde. Tengo que trabajar ahora. Está bien. Entendido. Entendido, suspiró su suegra, como si estuviera profundamente herida. Solo intentaba ayudar un poco. Pero si no me necesitas. Sofía colgó y se sentó en el borde de una ventana de la sala de reuniones vacía, cubriéndose la cara con las manos. Estaba harta. Harta de estas llamadas, de esta presión, de la habilidad de su suegra para convertirla en la culpable con solo un cambio de tono. Este apartamento en el barrio de Chamberí, en Madrid, lo había comprado Sofía a los 29 años. Sin hipoteca, sin ayuda de sus padres y sin marido. En ese momento no tenía marido. Trabajó durante 6 años en el equipo de compras de una gran empresa de distribución, haciendo horas extras constantemente y ahorrando cada céntimo. Mientras sus amigas se iban de vacaciones a las Baleares, ella visitaba a sus padres en Guadalajara. 1. Mientras sus amigas compraban ropa nueva cada temporada, ella aguantó 3 años con un solo par de vaqueros. El día que firmó el contrato de compraventa en la inmobiliaria, rompió a llorar. Una adulta hecha y derecha llorando como una niña. Era su victoria, su independencia, su propio espacio. Era un apartamento de 2 habitaciones y 72 metros cuadrados. No era de nueva construcción, pero estaba sólidamente construido. Ella misma hizo la decoración. Los fines de semana empapelaba las paredes. Y un conocido le instaló el suelo laminado a buen precio. Tardó meses en elegir los muebles. Se completó un espacio acogedor y moderno sin ser excesivo. Un sofá de color mostaza, una mesa de comedor de madera de fresno y junto a la ventana, un sillón de respaldo alto. Su espacio, sus reglas. Conoció a Javier por casualidad. Más exactamente, en una fiesta organizada por su amiga Ana. Ana había invitado a mucha gente, y Javier era uno de ellos. Era desarrollador en una startup. No era alto, era delgado, llevaba gafas y siempre tenía el pelo revuelto. Se pusieron a hablar en la cocina. Hablaron de series, libros y planes de vida. Parecía una persona tranquila y decente, sin pretensiones ni ambiciones de conquistar el mundo. Simplemente un hombre normal y bueno. Salieron durante 8 meses. Todo fue tranquilo, sin dramas. Él se quedaba a dormir en casa de Sofía de vez en cuando, pero nunca le pidió que se mudaran juntos. Sofía tampoco tenía prisa. Le gustaba esa distancia. Él en su pequeño apartamento en las afueras, ella en su piso. La sensación de tener a alguien cercano pero siendo libres. Entonces, Sofía se quedó embarazada. No fue planeado, pero sucedió. Javier reaccionó con calma. Casémonos. No hubo una propuesta romántica de rodillas, solo una declaración de hechos. Sofía aceptó, no porque soñara con casarse, sino porque pensaba que un niño necesitaba un padre y una familia normal. Pero antes de ir al registro civil, Sofía puso una condición, un acuerdo prenupcial. Javier se sorprendió. ¿Por qué? No estoy interesado en tu apartamento. Solo para dejarlo claro, respondió ella.
No te opones, ¿verdad? Él se encogió de hombros. No me importa. Fueron a un notario y redactaron el documento. En cualquier circunstancia, el apartamento seguiría siendo propiedad de Sofía. Claro y sin ambigüedades. Javier firmó sin siquiera leerlo. Ella pensó, aliviada. Es un adulto que sabe respetar los límites de los demás. Su suegra, la señora Carmen, apareció una semana después de la boda. Javier le había avisado. Mi madre quiere conocerte. ¿Viene mañana, te parece bien? Claro, no hay problema, respondió Sofía. Tenía curiosidad por saber cómo sería la persona que había criado a un hijo tan tranquilo. La suegra llamó al timbre el sábado a la hora de comer. Sofía abrió la puerta. Delante de ella había una mujer de unos 60 años, robusta, con una chaqueta marrón y grandes bolsas de la compra en ambas manos. Llevaba el pelo teñido de rojo y ondulado, y la cara muy maquillada. Sonreía, pero sus ojos no. Tú debes de ser Sofía, encantada de conocerte. Soy la madre de Javier. Entró en el vestíbulo y miró a su alrededor. Su mirada recorrió las paredes, se detuvo un momento en los zapatos nuevos del zapatero y luego se dirigió a la repisa donde estaban las llaves. No está mal, acogedor y limpio. Javi no sabía que la casa era tan grande. Sofía la llevó a la cocina. La suegra empezó a sacar recipientes de las bolsas. Estofado de ternera, croquetas, pimientos rellenos y rosquillas caseras. 2. He traído algunas cosas. Pensé que te costaría cocinar con el embarazo. Todo esto le encantaba a mi Javi de pequeño. ¿Verdad, hijo? Javier asintió y abrazó a su madre. Sofía preparó café y puso la mesa. Se sentaron los tres, tomaron café y comieron rosquillas. La suegra no paraba de hablar de sí misma. Dijo que vivía sola en un piso viejo en Usera. Su marido había fallecido hacía 15 años y apenas llegaba a fin de mes con su pequeña pensión. Trabajaba limpiando en un colegio y hacía otros trabajos extra. Se quejó de sus problemas de salud, de los vecinos, de los altos gastos de comunidad. Sofía asentía y le daba la razón. Entonces, la suegra se levantó y recorrió cada rincón del apartamento. Entró en todas las habitaciones y en el baño, y se quedó un buen rato junto a la ventana del dormitorio principal. ¡Qué buenas vistas! Se ve el parque, debe de ser tranquilo. Sí, es tranquilo, respondió Sofía. ¡Qué suerte tienes! Yo me ahogo en mi ratonera. La ventana da a un callejón y justo debajo están los contenedores de basura. En verano el olor es insoportable, y en invierno, ¡qué frío! Por mucho que ponga la calefacción, siempre hay corrientes de aire. Javier frunció el ceño. Mamá, no exageres. ¿Exagerar? Replicó su suegra, agitando la mano. Tú lo sabes bien, te lo he dicho 1000 veces. Tengo que cambiar algo, pero ¿cómo voy a comprar una casa a mi edad con mi pensión? Se hizo el silencio. Sofía sintió una tensión incómoda, pero no dijo nada. La suegra suspiró, volvió a la cocina y se bebió el resto del café. Se levantó para irse cuando ya anochecía. Al despedirse, abrazó a Sofía y le dijo: Cuídate mucho, hija, y cuida bien de mi Javi. Es mi único hijo. Cuando la puerta se cerró, Sofía soltó un largo suspiro. ¿Qué te parece mi madre?, preguntó Javier. Parece una buena persona, mintió Sofía. En realidad, se sentía incómoda. Había algo inquietante en su mirada, en sus suspiros, en sus quejas. Pero decidió no juzgar precipitadamente. Las primeras impresiones pueden engañar. Mateo nació en marzo. El parto fue difícil y Sofía estuvo una semana en el hospital. Javier la visitaba todos los días, le traía fruta y agua y se quedaba a su lado, pero su suegra apareció sin avisar. Ignorando las restricciones de las enfermeras, irrumpió en la habitación, se sentó al borde de la cama de Sofía y miró la cuna. ¡Ay, qué cosita tan pequeña! Está muy delgado. ¿Come bien? Sofía se quedó desconcertada. Sí, come bien. ¿Tienes suficiente leche? Con el pecho tan pequeño, parecería que no tienes mucha. Tengo suficiente, respondió Sofía, con más brusquedad de la que pretendía. El médico lo ha revisado todo. Dice que está bien. La suegra frunció los labios y giró la cabeza. Luego sacó un bote de leche de fórmula de su bolso. He traído esto. Si te falta, dale un suplemento. Sofía cogió la leche y la dejó en silencio sobre la mesita de noche. Después de que su suegra se fuera, le dio el bote a la madre de la cama de al lado. Al volver a casa comenzó el infierno. Por supuesto, no llegó de golpe. Al principio, venía una vez a la semana, traía comida y cuidaba de Mateo mientras Sofía dormía o se duchaba. Era una ayuda, pero cada vez que venía, encontraba algo que criticar. Sofía, los pañales de tela hay que lavarlos a mano, con un detergente especial para bebés. Sofía,
Has abrigado demasiado al niño. Le va a salir sarpullido. Sofía, ¿no crees que lo coges poco en brazos? Un bebé necesita el contacto con su madre. Al principio, Sofía se excusaba, pero luego empezó a responder. Entonces intervenía Javier. Mamá, déjala en paz. Sofía sabe lo que hace. Pero si solo intento ayudar, se ofendía su suegra. Yo también tengo experiencia. ¿Acaso no te crié yo a ti? Entonces, la suegra empezó a venir más a menudo, 2 veces por semana, 3, y al final, casi todos los días. Sofía le dio una llave por si había una emergencia, pero la suegra la usaba como si fuera la llave de su propia casa. Venía sin llamar, sin avisar. Sofía podía estar duchándose o dando el pecho al niño, pero su suegra ya estaba en la cocina. Ponía agua a calentar, guardaba la comida que traía en la nevera y le decía a su hijo: Javi, aquí vendría bien una estantería. Orabar. Javi, ¿por qué habéis puesto la cuna junto a la ventana? Entra corriente, hay que moverla a un rincón. Javier, siguiendo las palabras de su madre, instalaba la estantería y movía los muebles. Aunque Sofía se opusiera, él agitaba la mano. Venga, no es para tanto. Mamá tiene más experiencia, sabrá lo que es mejor. Sofía empezó a notar que desaparecían cosas de la casa. Desapareció una taza de recuerdo que decía a la mejor marketingiana. Luego, el libro que leía antes de dormir. Después, un cuaderno de trabajo. Por mucho que buscara y le preguntara a Javier, él solo se encogía de hombros. Si le preguntaba a su suegra, cambiaba de tema y no respondía. Cuando Mateo cumplió 18 meses, Sofía volvió al trabajo. Contrató a una estudiante de educación infantil, Ana, como niñera. Recogía a Mateo de la guardería, jugaba con él y le daba la cena. La suegra se lo tomó como un insulto personal. ¿Por qué dejas al niño con una extraña? Podría cuidarlo yo. Carmen, es mucho trabajo para usted. Ya tiene su trabajo y está cansada. No importa. Por mi nieto haría cualquier cosa. ¿O es que no confías en mí? Sofía guardó silencio. La verdad es que no confiaba. Demasiadas pequeñas mentiras, críticas e interferencias. Pero un mes después, Ana renunció. Dijo que había encontrado un trabajo mejor. Sofía había visto a su suegra hablando con Ana en el patio de la urbanización. Le explicaba algo largamente. Después de esa conversación, Ana empezó a comportarse de forma extraña y finalmente renunció. Sofía no discutió y buscó otra niñera. Svetlana aguantó 3 semanas. La tercera, María, cumplió un mes. ¿Qué les está diciendo?, le preguntó Sofía a su suegra directamente. No les he dicho nada, se ofendió. Simplemente se dieron cuenta ellas solas, de que yo lo cuido mejor. Soy su abuela de verdad. Ellas son extrañas. Sofía se rindió. Su suegra se convirtió oficialmente en la encargada de recoger a Mateo. Llegaba a las 4 de la tarde y se quedaba hasta las 8. Le daba de comer, jugaba con él y lo acostaba. Cuando Sofía llegaba agotada del trabajo, su suegra la recibía con preguntas como: ¿te ha ido bien en el trabajo? A saber si ganas mucho dinero. Oh. Mateo ha estado esperando a su mamá todo el día, y tú otra vez tarde. Así no se puede. Sofía apretaba los dientes y guardaba silencio. Javier no intervenía, intentaba evitar el conflicto. Se ponía los auriculares, se encerraba en su habitación y se sentaba frente al ordenador. Un año después nació su hija Valeria. El segundo parto fue más fácil, pero Sofía estaba completamente agotada. Los 2 niños, el trabajo y las tareas del hogar la abrumaban. Su suegra volvió a ofrecerle ayuda. Sofía no tuvo fuerzas para negarse y aceptó. No tenía otra opción. Su suegra se instaló oficialmente en su casa durante 2 semanas para ayudar con la bebé, pero pasadas las 2 semanas, no se fue. ¿A dónde voy a ir yo ahora? No puedes con todo tú sola. Mateo necesita que alguien lo cuide y Valeria no para de llorar. Me quedaré un poco más. Un poco más se convirtió en 1 mes, 2 meses y luego medio año. Su suegra se instaló en la pequeña habitación que Sofía pensaba usar como despacho. Trajo sus cosas, su ropa de cama, incluso sus ollas, y empezó a cocinar a su manera. Cuando Sofía volvía a casa del trabajo, en la cocina había callos a la madrileña, un plato que detestaba, o filetes empanados, cuyo olor le revolvía el estómago desde el embarazo. Carmen, le dije que no cocinara callos. Yo no los como. ¿Y qué vas a comer? ¿Siempre ensaladitas? Un marido necesita comida casera contundente. Javi, a ti te encantan mis callos, ¿verdad? Sí, mamá. Están buenísimos, asintió Javier sin apartar la vista del móvil. Sofía se fue a su habitación, hundió la cara en la almohada y lloró en silencio para que nadie la oyera. Los niños crecieron. Mateo tenía 3 años y Valeria 18 meses.
La suegra empezó a establecer sus propias reglas. Decidía cuándo bañar a los niños, qué darles de comer, qué ropa ponerles. Si Sofía intentaba intervenir, su suegra ignoraba sus palabras y se dirigía directamente a Javier. Javi, dile a Sofía que esta ropa de Mateo es muy fina. Hay que ponerle un jersey más grueso. Javier decía, Sofía, ¿no sería mejor ponerle el jersey? Sofía explotó. Yo soy su madre. Yo decido la ropa de mis hijos. Pero tu madre tiene más experiencia, ¿no sabrá ella mejor? ¿Qué sabe más? Sofía no podía creer lo que oía. ¿Una madre que conoce a mis hijos mejor que yo? Javier desvió la mirada y guardó silencio. La suegra empezó a criticar a Sofía delante de los niños. Le decía a Mateo, mamá otra vez llega tarde. Pobre mi Mateo. Qué triste, ¿verdad? Debería pasar más tiempo con los niños. Mamá no cocina tan bien como la abuela. No pasa nada. La abuela siempre te hará cosas ricas. Mateo, con 3 años, empezó a repetir sus palabras. Mamá no sabe cocinar. La abuela cocina mejor. Sofía sintió que se le partía el corazón. El hijo que había parido y amamantado repetía como un loro las palabras de su suegra, porque su suegra pasaba más tiempo con el niño mientras Sofía estaba en el trabajo, porque siempre estaba ahí. Una tarde, Sofía entró en la habitación de Mateo y vio un nuevo cuadro colgado en la pared. Era una foto de su suegra con los nietos, enmarcada en un gran marco, colgada en el lugar más visible. ¿Quién ha colgado esto?, le preguntó a Javier. Me lo pidió mamá. Dice que los niños tienen que reconocer la cara de su abuela. Pero si la ven todos los días, ¿qué más da? A mamá le hace ilusión. Sofía descolgó el cuadro, lo llevó a la cocina y lo dejó sobre la mesa. Por favor, quite esto, le dijo a su suegra. No cuelgue fotos suyas en la habitación de los niños. El rostro de la suegra palideció y sus labios temblaron. Javi, ¿has oído? ¿Has oído cómo me habla? Después de todo lo que hago por tus hijos, y ahora quiere echarme. No la estoy echando, dijo Sofía, exhausta. Solo le pido que respete mi espacio. Mi espacio. Se levantó la suegra de un salto. ¿Y yo qué soy aquí? La criada. Llevo medio año viviendo con vosotros, haciendo de todo, y no puedo ni colgar una foto. Javier se levantó, se acercó a su madre y la rodeó con el brazo. Mamá, cálmate. Sofía no quería ofenderte. Claro que sí. Nunca me ha aceptado, desde el principio. ¿Crees que no me he dado cuenta? Sofía se dio la vuelta y salió de la cocina. Se sentó en la cama de su habitación y miró a la pared. Se dio cuenta de que no podía seguir viviendo así. Estaba perdiéndose a sí misma, a sus hijos y su propia casa. Su marido, lejos de protegerla, ni siquiera lo intentaba. Llamó a su madre en Guadalajara. Mamá, ¿puedo ir unos días con los niños? Claro que sí, hija. ¿Ha pasado algo? Te lo contaré cuando llegue. Solo dime cuándo podemos ir. Ven mañana mismo si quieres. Sofía colgó. La decisión estaba tomada. Tenía que irse. Tenía que llevarse a los niños a casa de sus padres. Darle tiempo a Javier para pensar, para que se diera cuenta de lo que estaba pasando, para que eligiera entre su madre y su esposa. No podía soportar más este triángulo, pero no se lo diría de antemano. No le advertiría. Simplemente haría las maletas, metería a los niños en el coche y se iría, sin darles la oportunidad de detenerla, presionarla o convencerla de nuevo. Abrió el armario y sacó una maleta de viaje. Se movía con rapidez y precisión, como si estuviera gestionando una tarea del trabajo. Su suegra entró en la habitación. Vio la maleta y frunció el ceño. ¿A dónde vas? No es asunto suyo, respondió Sofía sin mirarla. Javi. La suegra corrió al salón. Ven aquí rápido. Javier entró y miró alternativamente la maleta y a su mujer. Sofía, ¿qué es todo esto? Me voy a casa de mis padres con los niños. ¿Qué, te vas? Para siempre o no, ya veremos. ¿Pero por qué? ¿Qué ha pasado? Sofía se enderezó y lo miró directamente a los ojos. Porque estoy cansada. Cansada de que tu madre se comporte como la dueña de mi casa. Cansada de que tú siempre te pongas de su parte. Me siento como una extraña en mi propia casa. Estoy harta. Estás exagerando, intentó cogerle la mano Javier, pero ella la apartó. Mamá solo intenta ayudar. ¿Ayudar? No, intenta reemplazarme. Quiere que los niños la quieran más a ella que a su propia madre. Y tú la estás ayudando. Eso no es verdad. Sí lo es, Sofía cerró la cremallera de la maleta. Y si no eres capaz de verlo, entonces es que de verdad ha llegado el momento de que me vaya. La suegra estaba de pie en el umbral, observándolos. Su rostro estaba pálido, sus labios apretados. Mira lo que hace, rompiendo una familia, separando a los niños de su padre. Te lo dije desde el principio, esa chica no es normal, es una egoísta.
Sofía giró la cabeza hacia su suegra. La miró fijamente durante un largo rato y luego dijo con calma, casi en un susurro: Usted ha querido este apartamento desde el principio. Lo he sabido siempre, usando a Javier para echarme de aquí, para que me fuera por mi propio pie y así poder quedarse usted. Pero ¿sabe qué? Este apartamento es mío. Mío. Me voy por voluntad propia, pero me llevo a mis hijos. Cogió la maleta y salió de la habitación. Javier intentó detenerla, agarrándola del codo. Ella se zafó. No me toques. Entró en la habitación de los niños y despertó a Mateo. El niño, sin entender nada, rompió a llorar. Sofía lo cogió en brazos y levantó a Valeria de la cuna. La niña también empezó a llorar. Javier estaba de pie en el pasillo, aturdido, pálido y sin saber qué hacer. Sofía, espera. Hablemos. Es tarde para hablar. Deberías haberlo pensado antes. Se vistió y vistió a los niños. Mateo sollozaba, Valeria lloraba a gritos. La suegra gemía en la cocina. Dios mío, se ha vuelto loca. Javi, détenla. Pero Javier no la detuvo. Solo se quedó de pie, viendo cómo su mujer se iba. Sofía salió por la puerta, la cerró, bajó en el ascensor y salió a la calle. Hacía frío y el viento le alborotaba el pelo. Metió a los niños en el coche, les abrochó los cinturones y se sentó al volante. Arrancó el motor y miró hacia la ventana del apartamento. La luz estaba encendida. Allí quedaba la vida que había construido durante 6 años, y la mujer que, lenta y metódicamente, lo había destruido todo. Sofía arrancó el coche y se dirigió hacia la autopista en dirección a Guadalajara. No miró atrás ni una sola vez. El viaje duró 2 horas y media. Mateo se durmió a la media hora. Valeria lloró todo el camino. Sofía conducía con las manos apretadas al volante, la vista fija en la oscuridad. Los faros iluminaban intermitentemente la carretera nocturna. Líneas blancas, coches esporádicos. En su cabeza, los pensamientos se arremolinaban. El teléfono no paraba de sonar. Javier llamaba una y otra vez. Sofía no contestó. Luego llegaron los mensajes. Sofía, ¿dónde estás? Sofía, por favor, contesta. Estoy preocupado. Deja de enfadarte. Vuelve y hablemos como es debido. Ella los leía pero no respondía. Silenció el teléfono y siguió conduciendo. Sus padres la recibieron en la puerta. Su madre la abrazó, cogió a Valeria y la llevó dentro. Su padre cogió las maletas y asintió en silencio. Siempre había sido un hombre de pocas palabras, pero Sofía pudo ver la preocupación en sus ojos. La casa era una antigua vivienda de 2 plantas. Olía a madera y a las conservas de fruta que hacía su madre. Sofía entró, se quitó el abrigo y se sentó en el sofá del salón. Mateo, somnoliento, se acurrucó a su lado. ¿Dónde estamos?, preguntó el niño. En casa de los abuelos. ¿Te acuerdas? ¿La que vinimos en verano? ¿Y papá? Sofía tragó saliva. Papá está en casa. Vendrá más tarde. Mentirle a su hijo era difícil, pero decirle la verdad era aún más duro. Su madre acostó a los niños en la habitación de arriba, bajó, se sentó junto a Sofía y le cogió la mano. Cuéntamelo. Sofía se lo contó todo. Sobre su suegra, su presión constante, cómo la había ido desplazando de su propia vida, cómo su marido no la había defendido, cómo se había convertido en una extraña en su propia casa, y por qué había decidido irse. Su madre escuchó sin interrumpir, asintiendo. Cuando Sofía terminó, su madre dijo: «Hiciste bien en venir. Necesitabas un descanso, tiempo para pensar con calma». Pensar. No sé qué hacer. Sofía se cubrió la cara con las manos. No puedo seguir así, pero me da miedo el divorcio. ¿Cómo van a crecer los niños sin un padre? No es necesariamente mejor que vivir con un padre que no ve lo que pasa, dijo su madre, apretándole la mano. Su padre, que había estado escuchando en silencio desde un sillón junto a la ventana, habló por primera vez. Esa mujer quería tu apartamento desde el principio. Lo supe en cuanto empezaste a hablar. He conocido a gente así. Se acercan sigilosamente, van ocupando terreno poco a poco y al final declaran que siempre fue suyo. Sofía asintió. Era algo que ella misma sabía desde hacía mucho tiempo. Los primeros días en Guadalajara fueron tranquilos. Sofía paseaba con los niños, ayudaba a su madre en casa y dormía hasta tarde. Javier seguía llamando. Ella respondía de forma breve y seca. Estoy en casa de mis padres. Los niños necesitan descansar. ¿Cuándo vas a volver? No lo sé. Sofía, esto es una tontería. Ven y hablemos. No hay nada que hablar. Mientras tu madre viva en mi casa no volveré. Pero mamá no tiene a dónde ir. Sí que tiene, su casa.
Allí hace frío y está en mal estado, no se puede vivir. Pues que la arregle o que se vaya a casa de algún familiar. Pero a mi apartamento no vuelve. Javier guardó silencio. Luego dijo, eres muy egoísta, solo piensas en ti. Sofía colgó, ¿egoísta? Ella, que había pasado años ahorrando, renunciando a todo para comprar ese apartamento, que había tenido 2 hijos, trabajado y mantenido un hogar, era egoísta por no querer ceder su única casa a su suegra. La suegra llamaba rara vez, pero de forma incisiva. Dejaba mensajes de voz. Sofía, ¿qué estás haciendo? ¿Qué es esto de tener a los niños sin su padre? ¿Sabes lo mal que lo está pasando Javier? ¿Estás destrozando a tu familia? Entra en razón. Mateo y Valeria echan mucho de menos a su abuela. La abuela os espera. Volved pronto. Sofía borraba los mensajes sin escucharlos hasta el final. Una semana después, apareció Javier. Sin avisar. Simplemente se presentó en la puerta de la casa de sus padres. Sofía lo vio por la ventana. Salió al porche. No tenemos nada de qué hablar. Sofía, por favor. Echo de menos a los niños. Déjame verlos, al menos. Ella dudó, luego asintió y llamó a Mateo. El niño salió corriendo, vio a su padre y se lanzó a sus brazos. Javier lo levantó en vilo y lo abrazó con fuerza. Sofía pudo ver lo afectado que estaba, que de verdad echaba de menos a sus hijos. Se sentaron en un banco del jardín. Valeria dormía en el carrito a su lado y Mateo jugaba en el césped con un coche de juguete. Javier miró a su mujer. Sofía, sé que lo estás pasando mal, sé que mi madre se ha pasado, pero busquemos una solución. Si vuelves, mi madre se irá. Esa promesa ya la has hecho 10 veces y nunca la has cumplido. Esta vez es diferente. He hablado con ella. Ha aceptado. Javier, ¿no lo entiendes? Sofía negó con la cabeza, cansada. El problema no es solo tu madre. Eres tú. Nunca, ni una sola vez, te has puesto de mi parte. No me has defendido. Siempre has elegido a tu madre. Es mi madre. Y yo soy tu esposa y la madre de tus hijos. Pero para ti, tu madre siempre ha sido más importante. Javier guardó silencio. Miraba al suelo, jugueteando con una brizna de hierba. No quiero elegir entre las dos. Entonces ya has elegido. A tu madre. Se levantó, cogió a Mateo de la mano, empujó el carrito y se dirigió hacia la casa. Javier se quedó solo en el banco. Sofía se giró en la puerta para mirarlo. Parecía un hombre pequeño y perdido, pero no sintió compasión, solo un vacío inmenso. Javier se fue por la tarde. Sin despedirse, simplemente se subió a su coche y se marchó. Esa noche, Sofía no pudo dormir. Pensó en lo que vendría. Divorcio, litigios, reparto de bienes. En realidad, no había nada que repartir. El apartamento era suyo según el contrato, pero Javier podría impugnarlo. Podría argumentar que había invertido dinero, que había pagado la reforma, que había comprado los muebles y exigir una parte. Al día siguiente, Sofía llamó a su abogada, la misma que le había redactado el acuerdo prenupcial, la señora Torres. Le explicó la situación. La abogada la escuchó y luego dijo, aunque exista el acuerdo prenupcial, si su marido demuestra que el apartamento se usó como bien común familiar, la cosa podría complicarse. Reúna todas las pruebas de la compra del apartamento. Recibos, extractos bancarios, testimonios. Y lo más importante, no le dé ningún pretexto para decir que ha abandonado el hogar. No lo he abandonado. Solo me he ido temporalmente con los niños. Legalmente, podría interpretarse de otra manera. Tiene que tener cuidado. Sofía colgó. Se dio cuenta de que tenía que prepararse. Tenía que protegerse a sí misma y a sus hijos. Si su suegra realmente quería ese apartamento, no se detendría. 3 días después, llamó Javier. Su voz sonaba extrañamente tensa. Sofía, tenemos que vernos. Tengo que hablar contigo de algo serio. ¿De qué? Del apartamento. El corazón le dio un vuelco. ¿Qué pasa con el apartamento? Ven, hablemos en persona. Dímelo por teléfono. Silencio. Finalmente dijo. Mamá piensa que deberíamos vender el apartamento y comprar 2 casas más pequeñas. Una para nosotros y los niños y otra para ella. Sofía se quedó helada. Durante unos segundos no pudo decir nada. Luego susurró. ¿Estás loco? Sofía, escúchame. Es lo más razonable. Si vendemos ahora el piso de Chamberí, sacaremos bastante. Con eso podemos comprar 2 apartamentos más pequeños. Mi madre tendría su casa y nosotros la nuestra. Sería bueno para todos. Javier, ese apartamento es mío. Firmamos un acuerdo prenupcial. No tienes derecho a venderlo. Pero somos una familia.
tenemos que ayudarnos. Ayudar y regalarle mi única casa a tu madre son cosas diferentes. Otra vez pensando solo en ti. Sí, pienso en mí. Porque nadie más piensa en mí. Ni tú. Y desde luego tu madre tampoco. Colgó el teléfono. Le temblaban las manos. Se sentó al borde de la cama, apretando el móvil. Así que era eso. Ya tenían un plan. Habían mirado el precio del mercado, habían calculado cómo repartirlo. ¿Pensaban que ella iba a aceptar? ¿Que iba a entregar sin más lo que había conseguido con el esfuerzo de 6 años de su vida? Sofía llamó a la abogada Torres. La escuchó y dijo secamente: «Venga a Madrid ahora mismo. Tenemos que solicitar una orden de alejamiento y cambiar la cerradura inmediatamente». ¿La cerradura? Sí, su marido y su suegra tienen llaves. No sabemos qué pueden hacer mientras usted está en Guadalajara. Tiene que proteger su propiedad. Pero es una medida necesaria. ¿Quiere conservar su apartamento o no? Sofía tragó saliva. Quiero conservarlo. Entonces, actúe. Nos vemos mañana en mi despacho. Sofía fue a Madrid al día siguiente. Dejó a los niños con su madre. Se reunió con la abogada Torres y discutieron la situación. La abogada fue tajante. Si de verdad piensan vender el apartamento, pasarán a la acción. Podrían falsificar un poder notarial, manipular documentos o simplemente vaciarlo y hacer ver que es una vivienda común. Tenemos que adelantarnos. ¿Cómo? Primero, cambiar la cerradura. Segundo, presentar una demanda en el juzgado para confirmar la propiedad y prohibir cualquier acto de disposición sin su consentimiento. Tercero, reúna todas las pruebas de que compró el apartamento con su dinero antes del matrimonio. Sofía asintió y se sentó en el escritorio para empezar a firmar documentos. Al día siguiente, cambió la cerradura. Vino un cerrajero, quitó la cerradura antigua e instaló una nueva. Sofía recibió las llaves. Un juego se lo quedó para la abogada Torres, otro para ella y otro se lo envió a su madre en Guadalajara. No se lo dijo a Javier, simplemente lo hizo. Por la tarde, él la llamó. Gritaba al otro lado del teléfono. «¿Qué has hecho? ¿Has cambiado la cerradura?» «Sí». «¿Cómo has podido?» «Es mi apartamento, es mi derecho, es la casa donde vivimos. Vivíamos. Ya no». «Sofía, te has vuelto muy cruel. Mi madre no ha podido entrar en casa al volver del trabajo». Sofía resopló. «¿Su casa?» «No es su casa, es la mía. Que se vaya a su casa de Usera. Allí no se puede vivir. Pues que la arreglen o que alquilen otro sitio. Pero a mi apartamento no vuelve». Javier respiró con dificultad. Luego, con una voz baja y sibilante, como una serpiente, dijo: «Te arrepentirás de esto». Y colgó. Sofía dejó el móvil. Le temblaban las manos, pero no de miedo, de alivio. Lo había hecho. Había defendido lo suyo. Por fin, 1 hora después, llamó su suegra. Su voz estaba rota por la histeria. «¿Qué has hecho, mala pécora? Después de medio año ayudándoos, cuidando de mis nietos, cocinando, limpiando, ¿y me dejas en la calle? Usted tiene su casa. Váyase allí». «Descarada, engañaste a mi hijo para ponerlo en mi contra y ahora me echas de casa. No te lo perdonaré jamás». «No me perdone. Simplemente déjenos en paz». Sofía colgó y bloqueó el número de su suegra. Y luego, el de Javier. Se sentó en el sofá de casa de su madre y se llevó las manos a la cabeza. Estaba hecho. Había quemado los puentes. No había vuelta atrás. Su madre le trajo un té y se sentó a su lado. «¿Estás segura de que has hecho lo correcto?» «Sí». «Si no lo hubiera hecho, me habrían aplastado». «¿Y ahora qué?» «Divorcio. Reparto de bienes. Pensión alimenticia. Será duro, ¿verdad?» «Será duro, pero no más duro que vivir con ellos». Las 2 semanas siguientes fueron una tensión constante. Javier intentó contactarla a través de amigos comunes. La prima de él la llamó para convencerla de que se diera. Una amiga de la suegra la llamó llorando, contándole lo mal que lo estaba pasando su suegra, cómo se había quedado en la calle. Sofía respondió brevemente. Ella tiene su propia casa, pero allí hace mucho frío. Pues que arreglen la calefacción. No tienen dinero para eso. Pues que su hijo, que es un buen hijo, pague la reparación. Colgaba, bloqueaba el número y seguía con su vida. Mateo echaba de menos a su padre y preguntaba: «Mamá, ¿cuándo volvemos a casa? ¿Cuándo vemos a papá?» Sofía no sabía qué responder. «Pronto, hijo, un poco de paciencia». Pero ella misma sabía que ese pronto podría no llegar nunca. Un mes después, llegó una citación del juzgado. Javier había solicitado el divorcio. Sofía se lo esperaba. Contrató a su abogada, reunió los documentos y fue al juicio.
El tribunal fue duro. Javier estaba sentado en el lado opuesto. Pálido y demacrado, no la miraba. A su lado estaba su suegra, con un traje negro y una carpeta de documentos. La abogada de Javier, una mujer joven de mirada afilada, empezó el ataque de inmediato. Mi cliente alega que la señora Sofía García ha abandonado el hogar familiar, llevándose a los hijos y privando al padre de su derecho a verlos. Esto es una clara vulneración de los derechos del padre. La abogada de Sofía replicó: mi clienta no ha abandonado el hogar. Se ha trasladado temporalmente a casa de sus padres con sus hijos debido a que el ambiente en el hogar se había vuelto insoportable. El marido no protegió los derechos de su esposa y no impidió la injerencia de su madre en la vida familiar. ¿Injerencia? La abogada de Javier arqueó una ceja. La señora Carmen López cuidaba de los niños, preparaba la comida y ayudaba con la limpieza. Es una ayuda normal por parte de una abuela. La ayuda se convirtió en tiranía. La suegra se apoderó de facto del apartamento, impuso sus propias reglas e ignoró las opiniones de la señora García. ¿Tiene pruebas? La abogada de Sofía sacó una carpeta. Declaraciones de vecinos que habían visto a la suegra entrar y salir como si fuera la dueña. Conversaciones de mensajería en las que Sofía se quejaba de la situación a sus amigas. Una grabación de una llamada en la que le exigía a Javier que volviera y no montara un escándalo. El juez examinó los documentos, hizo algunas preguntas y pasó al meollo del asunto. El reparto de bienes. El apartamento de Madrid está a nombre de la señora Sofía García y fue adquirido antes del matrimonio. Existe un acuerdo prenupcial que establece que el apartamento sigue siendo de su propiedad. ¿Alguna objeción? La abogada de Javier asintió. Mi cliente invirtió fondos en la reforma del apartamento y compró los muebles y electrodomésticos. Tiene derecho a una compensación. ¿De qué cantidad estamos hablando? Unos 30.000 euros. Tenemos los recibos. La abogada de Sofía sonrió con ironía. 30.000 euros en 5 años de matrimonio. Una cantidad insignificante en comparación con el valor de mercado del apartamento. Mi clienta no se opone a la compensación si se presentan las pruebas. El juez asintió y fijó la siguiente vista para revisar los recibos. Al terminar el juicio, Sofía salió y respiró el aire frío. Su abogada le dio una palmadita en el hombro. No se preocupe, el apartamento será suyo. Como mucho, tendrá que pagar una compensación por los gastos de la reforma, si lo demuestran. ¿Y los niños? Los niños es más complicado. Su marido solicitará un régimen de visitas. Los tribunales suelen estar de parte del padre. No me opongo. Que los vea. Solo quiero que su suegra no se involucre. Eso se puede especificar en la sentencia. Sofía asintió y se dirigió a su coche. Vio a Javier, solo, sin su madre, de pie junto a su coche. Se acercó y se detuvo a 1 metro de distancia. ¿Querías decirme algo? Hablemos por última vez. Habla. La miró durante un largo rato y luego dijo en voz baja: no pensé que llegaríamos a esto, pero hemos llegado. Mi madre tenía razón. Eres una egoísta. Solo piensas en ti. Sofía se rió. Sabes, Javier, yo me pasé años trabajando para comprar este apartamento. Trabajando, ahorrando, renunciando a todo. Es mío. Y sí, voy a defender lo mío. Si eso a tus ojos es egoísmo, es tu problema. Mi madre se ha quedado sin casa donde vivir. Tiene un apartamento en Usera. Allí no se puede vivir. Pues que lo venda y compre otra casa. O que le alquiles tú un piso. Tú también trabajas y tienes un sueldo. Pero mi casa no la va a tener nunca. Javier apretó los dientes. La ira brillaba en sus ojos. Te arrepentirás. No me arrepentiré. Lo peor ya lo he vivido. Vivir con vosotros. Pasó a su lado, se subió al coche, arrancó y se fue sin mirar atrás. De camino a Guadalajara, pensó en el futuro. El divorcio se resolvería en 1 o 2 meses. El apartamento sería suyo. Eso era seguro. Javier pagaría la pensión alimenticia y vendría a ver a los niños los fines de semana. Su suegra volvería a su viejo piso de Usera, a vivir sola, llena de rabia y quizás tramando nuevos planes. Sofía no lo sabía ni quería saberlo. Esa mujer ya no era su problema. Llegó a Guadalajara bien entrada la noche. Los niños dormían. Su madre la recibió en la puerta y la abrazó. ¿Cómo ha ido? El apartamento será mío y pronto me divorciaré. ¿Crees que es la decisión correcta? Sofía asintió. Sí, no puedo seguir viviendo así. No quiero. Su madre suspiró y le acarició el pelo. Entonces, quédate aquí todo el tiempo que necesites. Te ayudaremos. Sofía hundió la cara en el hombro de su madre y lloró en silencio. No de tristeza, sino de alivio. Por primera vez en mucho, mucho tiempo, se sentía segura. Pasaron otras 3 semanas. Sofía se quedó en Guadalajara,
teletrabajando y cuidando de los niños. Javier llamaba de vez en cuando para pedir hablar con Mateo. Ella se lo permitía. El niño se alegraba, parloteaba con su padre por videollamada, y cuando terminaba, se entristecía y preguntaba: «Mamá, ¿cuándo volvemos a casa?» «Volveremos, hijo. Pronto». Ella realmente planeaba volver. Simplemente no ahora. Tenía que esperar a que las cosas se calmaran, a que el divorcio finalizara, a que Javier y su suegra se calmaran y aceptaran la realidad. Entonces volvería a su apartamento, llevaría a los niños a la guardería y al colegio, y comenzaría una nueva vida. Pero una tarde, mientras estaba sentada en la cocina de la casa de su madre, leyendo unos documentos que le había enviado la abogada, recibió una notificación en el móvil. Era de la aplicación del sistema de seguridad. Sofía, por si acaso, había instalado un sistema de seguridad en el apartamento 2 años antes, justo después de mudarse. Había puesto una cámara en la entrada y otra en el salón, para saber qué pasaba cuando no estaba. Hacía mucho tiempo que no revisaba las grabaciones. Se suponía que no debía haber nadie en el apartamento. La cerradura estaba cambiada y nadie tenía llaves. Pero había llegado una notificación. Movimiento detectado en el interior del apartamento. Sofía abrió la aplicación, se conectó a la cámara de la entrada y se quedó helada. En la pantalla estaba su suegra. Había abierto la puerta con una llave nueva, había entrado en el apartamento y estaba mirando a su alrededor, como si estuviera en su propia casa, con una expresión de satisfacción y autoridad. Sofía miraba la pantalla sin poder creer lo que veía. ¿Cómo había entrado? Había cambiado la cerradura. Entonces se dio cuenta. El cerrajero. Había llamado a un cerrajero, había vuelto a cambiar la cerradura y se había hecho su propia llave. El corazón le latía desbocado. Sofía cambió a la cámara del pasillo del edificio. Cierto. Hacía 2 años, tras las quejas de los vecinos, la comunidad de propietarios había instalado cámaras. La grabación mostraba a su suegra llegando al portal, abriendo la puerta con la clave antigua y entrando. Subía las escaleras y poco después aparecía un joven cerrajero con una bolsa de herramientas. Hablaban de algo, y el cerrajero empezaba a manipular la cerradura. Sofía vio la grabación hasta el final. El cerrajero cambia la cerradura y le entrega las llaves a su suegra. Ella le paga y el cerrajero se va. Ella se queda, abre la puerta con la llave nueva y entra en el apartamento. El video de la cámara de la entrada mostraba a su suegra recorriendo las habitaciones, tocando las cosas, abriendo armarios, sentándose en el sofá del salón y sonriendo mientras miraba a su alrededor. Sofía contuvo el aliento. Así que era eso. Su suegra había pasado a la acción. Como no lo consiguió por las buenas, había decidido tomar el apartamento por la fuerza. Pero no sabía que había cámaras. Sofía sí lo sabía, y ahora tenía pruebas. Guardó todas las grabaciones, las copió en un USB y llamó a la abogada Torres. «Abogada, tenemos un problema. Mi suegra ha entrado en mi apartamento sin permiso». «¿Cómo?» «Ha cambiado la cerradura. Ha llamado a un cerrajero y ha hecho una llave nueva. Pero lo he grabado todo. Está todo grabado por las cámaras del apartamento y del pasillo». La abogada guardó silencio un momento y luego dijo lentamente: «Señora García, eso es allanamiento de morada. Es un delito penal. Puede denunciarla a la policía». «¿De verdad?» «Por supuesto. Tiene pruebas irrefutables. Las grabaciones de vídeo demuestran claramente que entró sin su permiso, utilizando una autoridad falsificada». Sofía apretó el auricular. «¿Qué tengo que hacer?» «Venga a mi despacho mañana a primera hora. Prepararemos una denuncia y iremos a la comisaría. Con estas pruebas podrían detenerla de inmediato». Sofía colgó, se recostó en la silla y miró a la pared. Policía denuncia caso penal. No quería que las cosas llegaran a ese punto. No quería meter a su suegra en la cárcel. Pero, ¿había otra opción? Su suegra no se detendría. Seguiría presionando, exigiendo, intentando arrebatarle todo hasta conseguirlo. Así que, esta vez, tenía que detenerla para siempre. Sofía volvió a poner la grabación. Vio a su suegra entrar en el apartamento, sentarse en el sofá y sonreír. Esa sonrisa lo decía todo. «He ganado. Este apartamento es mío». «Pero ha perdido, señora», pensó Sofía, «porque la he pillado, y ahora va a pagar las consecuencias». Sofía no durmió en toda la noche. Se quedó sentada en la cocina, viendo las grabaciones una y otra vez. Cada movimiento de su suegra estaba claramente registrado. Su entrada por el portal, su subida por las escaleras, su conversación con el cerrajero señalando la puerta. El cerrajero trabajó unos 20 minutos
quitando la cerradura existente e instalando una nueva. La suegra pagó en efectivo y recibió las llaves. Cuando el cerrajero se fue, ella abrió la puerta y miró a su alrededor. Su rostro reflejaba un triunfo absoluto. Recorrió las habitaciones, abrió los armarios, miró dentro de la nevera. Se sentó en el sofá de Sofía, puso los pies sobre la mesa de centro y encendió la televisión. Vio un programa de variedades durante unos 40 minutos y luego se levantó y fue al dormitorio principal. Y simplemente se tumbó en la cama de Sofía, con los brazos extendidos, mirando al techo, sonriendo. Sofía sintió una oleada de rabia al ver la pantalla. Esa mujer estaba tumbada en su cama, en su apartamento, que no había comprado, por el que no había pagado y sobre el que no tenía ningún derecho, actuando como si fuera la dueña. Por la mañana, Sofía guardó todos los videos en un USB, llamó a la abogada Torres y concertó una cita. Dejó a los niños con su madre y se dirigió a Madrid. En el despacho, sacó su portátil y le mostró los videos. La abogada Torres permaneció en silencio, con una expresión cada vez más seria. Esta es la prueba definitiva, dijo cuando terminó el video. Es perfecta. Se ve su cara, la hora, sus acciones. No se limitó a entrar, cambió la cerradura. Esto va más allá de un simple allanamiento de morada. Puede considerarse un acto deliberado para tomar posesión de la propiedad de otra persona. ¿Qué debo hacer? Vamos a la comisaría ahora mismo. Presentaremos una denuncia y entregaremos los videos como prueba. Tendrán que abrir una investigación. Sofía asintió. Se dirigieron a la comisaría del distrito del apartamento. El policía de guardia los recibió con indiferencia y escuchó su historia sin mucho interés. Pero cuando la abogada Torres reprodujo los videos en su tableta, su expresión cambió. Esperen un momento. Se levantó y entró en el interior del edificio. 10 minutos después, regresó con un inspector de mediana edad. Inspector Jiménez se presentó brevemente y se sentó frente a Sofía. Volvió a ver los videos e hizo algunas preguntas. ¿Este apartamento es de su propiedad? Sí. Aquí está la nota simple del registro. ¿Esta mujer tenía llaves? Las tenía, pero se las retiré cuando me fui de casa. Y también cambié la cerradura. Y entonces ella llamó a un cerrajero, instaló una nueva cerradura y se hizo una llave. ¿Usted se lo autorizó? No, ni verbalmente ni por escrito, en absoluto. El inspector asintió y anotó algo en su libreta. Muy bien, redacte la denuncia, por favor, con todo detalle. Nos quedaremos con los videos. Iniciaremos un procedimiento penal por el artículo 202 del Código Penal, allanamiento de morada. Dependiendo del caso, también podría aplicarse un intento de estafa. Sofía se sentó en un escritorio y empezó a escribir. Le temblaba la mano y las letras salían torcidas, pero intentó relatar los hechos de forma clara y precisa. Cómo su suegra se había ido apoderando gradualmente del apartamento, cómo la había presionado, cómo había planeado vender la casa, cómo, después de que ella se fuera y cambiara la cerradura, su suegra había contraatacado entrando ilegalmente. Escribió toda la historia. La denuncia ocupó 3 páginas completas. La firmó y fechó. La abogada Torres firmó como su representante legal. El inspector tomó los documentos y los guardó en un expediente. En 3 días decidiremos si admitimos a trámite la denuncia y se lo notificaremos. Y la citaremos a ella para interrogarla. Si admite los cargos, bien. Si no, seguiremos investigando. ¿A qué pena se enfrenta?, preguntó Sofía en voz baja. El allanamiento de morada se castiga con hasta 4 años de prisión. Si se demuestra la intención de estafa, podría ser más grave, pero eso lo decidirá el tribunal. Sofía se levantó, dio las gracias y salió. Respiró el aire frío. La abogada Torres caminaba a su lado. ¿De verdad va a llegar hasta el final? Es la madre de su exmarido. Estoy segura. Sofía la miró a los ojos. Ella ha cruzado una línea. Pensó que yo no me defendería, que podía hacer lo que quisiera. Pero voy a defenderme. Y le haré saber a todo el mundo que lo que es mío, y nadie tiene derecho a quitármelo. La abogada Torres asintió. Entonces prepárese. Va a ser duro. 2 días después, el inspector Jiménez llamó para comunicar que la denuncia había sido admitida a trámite. La suegra fue citada a declarar. Acudió con un abogado y negó todos los cargos. Alegó que había ayudado a la familia, que había vivido allí medio año, y que, por tanto, tenía derecho a estar en el apartamento, que era prácticamente su casa. Pero cuando el inspector le mostró los videos de las cámaras, se puso nerviosa. Se excusó diciendo que solo había ido a recoger sus cosas, que no tenía intención de robar nada. Sin embargo, el inspector fue al grano. ¿Por qué cambió la cerradura? Pensé que tenía derecho.
Yo vivía allí. Pero usted no es la propietaria. La propietaria es la señora Sofía García. Ella no quería que usted entrara. Por eso cambió la cerradura. Usted ignoró su voluntad y volvió a cambiar la cerradura. Eso es ilegal. La suegra se quedó callada. Su abogado pidió un receso para consultar. El inspector les dio 15 minutos. Cuando volvieron, el abogado dijo que su clienta estaba dispuesta a admitir parte de los cargos, que era cierto que había cambiado la cerradura y entrado en el apartamento, pero no con la intención de ocuparlo, sino para recoger sus efectos personales. El inspector tomó nota de la declaración, pero su expresión era escéptica. Muy bien. Le impongo una orden de alejamiento y la prohibición de salir del país. La suegra fue puesta en libertad, pero una semana después, el inspector volvió a llamar a Sofía. Señora García, necesitamos hacer una inspección ocular en el apartamento. Tenemos que verificar qué hizo allí. ¿Puede venir? Sofía fue al día siguiente y se reunió con el inspector delante del apartamento. Subieron juntos. La cerradura era la que había instalado la suegra. El inspector tomó fotos y anotó la información. Luego entraron. El apartamento no estaba como lo había dejado Sofía. Las cosas estaban cambiadas de sitio. En la cocina había una vajilla nueva y barata, de supermercado, que Sofía no había comprado. En la cama del dormitorio principal había un edredón desconocido. En el armario colgaba ropa de la suegra. Tenía la intención de vivir aquí, dijo Sofía en voz baja. No vino a recoger sus cosas, vino a instalarse. El inspector asintió y fotografió todo. En la entrada encontraron una prueba: la factura de instalación de la cerradura y el recibo de pago a nombre de la suegra. Se había identificado como la propietaria del apartamento. Esto es más grave, dijo el inspector. No es un simple allanamiento, es un intento de asegurarse el control sobre la vivienda. Falsedad documental. Estafa. Esto es completamente diferente. Sofía apretó los dientes. Sus sospechas eran ciertas. La suegra había intentado expulsarla por completo y quedarse con el apartamento a su nombre. ¿Y ahora qué?, preguntó. Más diligencias, más interrogatorios y luego el juicio. Tardará unos 3 o 4 meses. Prepárese. Sofía sintió y pidió que le cambiaran la cerradura de nuevo. El inspector se lo permitió una vez terminada la inspección ocular. 2 horas después llegó un cerrajero e instaló una nueva cerradura. Era la tercera en pocos meses. Sofía cogió las llaves, cerró la puerta y volvió a Guadalajara. Javier no se enteró de la denuncia hasta una semana después. Llamó gritando. ¿Qué has hecho? ¿Has denunciado a mi madre a la policía? Sí, entró ilegalmente en mi apartamento. Fue a recoger sus cosas. No, fue a ocupar el apartamento. Y tú lo sabes perfectamente. Tú conocías el plan. Javier guardó silencio. Luego, bajando la voz, dijo: no sabía que iba a cambiar la cerradura, pero sabías que quería el apartamento. Tú mismo me lo dijiste. Que lo vendiéramos para comprar 2 casas más pequeñas. Era un plan vuestro, tuyo y de tu madre. Sofía, es mi madre. No puedes meterla en la cárcel. Puedo y lo haré. La gente tiene que aprender que no se puede tomar lo que no es tuyo. No tienes corazón ni sentimientos. No, Javier, simplemente estoy protegiendo lo mío. Lo que me costó 6 años de mi vida. Y tú me traicionaste por tu madre. Ahora ambos pagaréis las consecuencias. Colgó el teléfono y volvió a bloquear su número. Los 3 meses siguientes pasaron lentamente. La investigación recogió pruebas. Interrogaron al cerrajero que cambió la cerradura. Declaró que la suegra se había presentado como la propietaria, le había mostrado un documento de identidad y le había pagado en efectivo. Interrogaron a los vecinos. Declararon que habían visto a la suegra continuamente, que se comportaba como la dueña y que incluso le había dicho a alguien que el apartamento ahora era suyo. Todo esto se añadió al expediente. La fiscalía acusó a la suegra de 2 delitos: allanamiento de morada y estafa en grado de tentativa. El caso pasó a los tribunales. El juicio se fijó para principios de noviembre. Sofía llegó el día antes del juicio y se alojó en casa de su amiga Ana, la que le había presentado a Javier. Ana la recibió con una expresión compasiva. Ánimo, Sofía, estás haciendo lo correcto. Tengo miedo. Lo sé. Pero eres fuerte. Saldrás de esta. Por la mañana, Sofía se vistió con esmero. Un traje negro, una blusa blanca. Maquillaje mínimo, el pelo recogido en un moño pulcro. Un aspecto serio y profesional. Llegó al juzgado media hora antes de que empezara el juicio. En el pasillo estaba sentada su suegra, con un abrigo viejo y aspecto demacrado. A su lado, un joven abogado con cara de cansado. Javier estaba junto a una ventana,
fumando un cigarrillo electrónico. Vio a Sofía y apartó la mirada. Sofía pasó de largo sin mirarlos y se sentó en un banco del otro lado. Su abogada, la señora Torres, se sentó a su lado. El juicio comenzó a las 10. La sala era pequeña y no había mucha gente. Sofía, la abogada Torres, la suegra y su abogado, Javier, el inspector Jiménez y algunos testigos. Un juez de unos 50 años, con gafas y aspecto severo, leyó el expediente y luego se dirigió a la suegra. ¿Acusada, admite los cargos? La suegra se levantó, agarrándose al respaldo de la silla. Su voz temblaba. Los admito en parte. Sí, cambié la cerradura. Entré en el apartamento, pero no tenía intención de robar nada. Solo quería vivir allí. Llevaba medio año ayudando a esa familia, cuidando de mis nietos, cocinando, limpiando, y me echaron. Simplemente me echaron. Mi casa es demasiado vieja, no se puede vivir allí. Así que pensé que tenía derecho. ¿Qué derecho? El juez la miró por encima de las gafas. La propietaria del apartamento es la señora Sofía García. Usted no es pariente, no está empadronada. No tiene ningún derecho sobre esta vivienda. Pero yo ayudé. La ayuda no otorga derechos sobre la propiedad ajena. ¿Lo entiende? La suegra bajó la cabeza y guardó silencio. Su abogado intentó suavizar la situación. Señoría, mi clienta es una pensionista de edad avanzada. No actuó por egoísmo, sino por su difícil situación económica. Se sintió desamparada al ser expulsada del apartamento donde prácticamente residía y actuó de forma impulsiva. Ruego que se tengan en cuenta su edad, su estado de salud y que no tiene antecedentes penales. El juez asintió, escribió algo y se dirigió a Sofía. Víctima, señora García, exponga su versión. Sofía se levantó, el corazón le latía con fuerza, pero su voz era tranquila. Compré el apartamento de Madrid con mi propio dinero antes de casarme. Y al casarme con el hijo de la acusada, el señor Javier Ruiz, firmamos un acuerdo prenupcial que establecía que el apartamento seguiría siendo de mi propiedad. La acusada empezó a venir a menudo para ayudar a cuidar de los niños, y más tarde se instaló en nuestra casa. Al principio no la eché porque necesitaba ayuda, pero la acusada empezó a actuar como la dueña, moviendo los muebles, criticándome y presionando a mi marido. Me di cuenta de que su intención era quedarse con el apartamento. Cuando me fui a casa de mis padres, la acusada llamó a un cerrajero, cambió la cerradura y entró en mi apartamento. Lo grabé todo con cámaras. La acusada no vino a recoger sus cosas. Estaba decorando la casa como si fuera suya. Trajo su propia vajilla y su ropa, y se presentó al cerrajero como la propietaria. Esto no fue un acto impulsivo, fue un acto planeado. El juez asintió. Entendido, tienen pruebas. La abogada Torres presentó el expediente con el material. El juez revisó los videos de las cámaras, los documentos y las declaraciones de los testigos, y declaró un receso. Sofía salió al pasillo y se sentó en un banco. Le temblaban las manos. Recibió un mensaje de Ana. Ánimo, lo estás haciendo bien. Sofía respondió brevemente. Gracias. Javier se acercó y se sentó a su lado. No se miraron a los ojos. Sofía, ¿podemos hablar? Habla. Quería pedirte perdón, me equivoqué. Debería haberte defendido, pero no pude contradecir a mi madre. Fui un cobarde. Sofía lo miró. Parecía cansado y envejecido. Sí, eres un cobarde. Lo sé. Y sé que no me perdonarás, pero te lo pido, por favor. No metas a mi madre en la cárcel. Es una mujer mayor y enferma. Si va a la cárcel, podría morir. Javier, esa mujer intentó robarme mi casa, la casa que yo construí durante años. Pensó que podía hacer cualquier cosa, y tú la ayudaste. Los dos merecéis un castigo. Castígame a mí, yo lo aceptaré, pero a mi madre, por favor. Sofía negó con la cabeza. Es tarde. La decisión es del tribunal. Javier se levantó y se fue. Sofía lo vio secarse los ojos, pero no sintió compasión. Él había tomado su decisión en el momento en que su madre se volvió más importante que su esposa. Ahora tenía que vivir con las consecuencias. Una hora después, el juez regresó y leyó la sentencia. Se declara a la acusada, Carmen López, culpable de un delito de allanamiento de morada del artículo 202, apartado 1 del Código Penal y de un delito de estafa en grado de tentativa de los artículos 248 y 16 del Código Penal. Se condena a la acusada a una pena de 1 año y 6 meses de prisión. El silencio se apoderó de la sala. La suegra sollozó y se cubrió la cara con las manos. Su abogado escribía algo. Javier, pálido, se desplomó en el banco. Sofía sintió un extraño vacío al escuchar la sentencia. No era alegría ni satisfacción, solo un sentimiento de vacuidad. Había conseguido lo que quería.
Su suegra iba a ser castigada. Pero la victoria era amarga. El juez continuó. Asimismo, se condena a la acusada Carmen López a indemnizar a la víctima, Sofía García, con la cantidad de 350 euros por los gastos de cambio de cerradura y con 5.000 euros en concepto de daños morales. Contra esta sentencia cabe recurso de apelación en el plazo de 10 días. El juicio había terminado. Se llevaron a la suegra. Caminaba encorvada, lentamente, apoyada en el brazo de un funcionario. No miró ni a su hijo ni a su nuera. Simplemente se fue. Javier se quedó sentado en la sala, inmóvil. Sofía pasó de largo sin mirarlo. Salió y respiró el aire frío. La abogada Torres la siguió y la rodeó con el brazo. Ya ha terminado todo. Ha ganado. No parece una victoria, sonrió débilmente Sofía. Pero lo es. Ha defendido lo suyo. Ha demostrado que nadie puede arrebatarle lo que ha conseguido con su esfuerzo. Sofía asintió. Se dirigieron al coche. Mientras caminaban, la abogada Torres dijo: ahora solo queda el divorcio. Es el último paso. El divorcio se finalizó un mes después. Sin disputas, rápidamente. Javier no reclamó ningún derecho sobre el apartamento y ya no discutió por la pensión alimenticia. Simplemente firmó los papeles y solicitó el derecho a ver a los niños los fines de semana. Sofía aceptó. Los niños no tenían la culpa de lo que había pasado entre los adultos. El tribunal dictaminó que Javier pagaría el 30% de su sueldo como pensión alimenticia para los dos hijos. Especificó el derecho del padre a ver a los niños 2 veces por semana. Pero excluyó la participación de la abuela. Que la suegra no pudiera seguir influyendo en sus nietos. Eso era importante para Sofía. Una vez terminados todos los trámites, Sofía regresó a su apartamento en Chamberí. Abrió la puerta y la recibió un olor a polvo y a cerrado. Abrió las ventanas para ventilar y encendió la calefacción. Recorrió las habitaciones y retiró las cosas de su suegra: la vajilla, la ropa, el edredón. Tiró todo lo que le recordaba a ella. Luego fregó el suelo, quitó el polvo y puso sábanas nuevas. El apartamento volvía a ser suyo, su espacio, su territorio, pero no había alegría, solo cansancio y vacío. Sofía se tumbó en el sofá y miró al techo. Pensó en todo lo que había pasado en el último año. Cómo se había desmoronado su familia, cómo había luchado por defender lo suyo, cómo había perdido a su marido, a sus hijos y la tranquilidad. Había ganado. El apartamento era suyo. Su suegra estaba en la cárcel y el divorcio estaba finalizado, pero el precio había sido demasiado alto. Mateo y Valeria habían perdido una familia unida. Javier había perdido a su esposa. La suegra estaba entre rejas. Todos habían perdido, incluida ella. Se levantó, se acercó a la ventana y contempló la ciudad nocturna. Las luces, los coches que circulaban por debajo. Recordó lo feliz que había sido cuando compró el apartamento, cómo había soñado con una familia feliz, con unos hijos que crecerían aquí. El resultado había sido completamente diferente. Sonó el teléfono. Era su madre, desde Guadalajara. Sofía, ¿estás bien? Estoy bien, mamá. Solo un poco cansada. ¿Cuándo vienes a por los niños? El fin de semana. Tengo que ordenar un poco aquí y establecerme. Bueno, cuídate, hija. Sí. Sofía colgó, se sentó junto a la ventana y se abrazó las rodillas. Pensó en el futuro. Volvería a la oficina, retomaría su trabajo, traería a los niños, los llevaría a la guardería y al colegio, viviría sola. Sin marido, sin suegra, sin presiones innecesarias, libre, pero sola. Mateo preguntaría por su padre. Valeria crecería sin recordar cómo era su familia. Javier vendría los fines de semana a jugar con los niños y luego se iría. Su suegra saldría de la cárcel en un año. Volvería a su viejo piso de Usera, llena de rabia y quizás tramando algo nuevo. Pero a Sofía ya no le daba miedo. Sabía que podía protegerse a sí misma y a sus hijos. Por la mañana, Sofía se levantó temprano, preparó café y encendió el portátil. En su bandeja de entrada se acumulaban decenas de correos de compañeros y clientes. Todos preguntaban cuándo volvía. Le respondió a su jefe: vuelvo a trabajar el lunes. Él respondió de inmediato: genial, te esperamos. El trabajo fue una salvación. Proyectos, tareas, plazos. No había tiempo para pensar en el pasado, ni para compadecerse de sí misma. Tenía que seguir adelante. El fin de semana, Sofía fue a Guadalajara a recoger a los niños. Mateo corrió hacia ella, feliz. Valeria sonrió y extendió sus bracitos. Sofía los abrazó con fuerza e inhaló profundamente el olor de su pelo.
Era por ellos, por su futuro y su seguridad, por lo que había hecho todo esto. «Mamá, ¿vamos a casa?», preguntó Mateo. «Sí, hijo. A nuestra casa». Hicieron las maletas y se despidieron de los abuelos. Sofía metió a los niños en el coche y puso rumbo a Madrid. Durante todo el camino, Mateo no paró de hablar. De sus paseos con el abuelo, de cómo le había dado de comer a las gallinas, de cómo se había tirado en trineo. Valeria dormía plácidamente en su silla de coche. Al llegar a casa, Mateo entró corriendo en el apartamento y gritó alegremente: «¡Yujú! ¡Nuestra casa!». Sofía sonrió. Sí, habían vuelto a casa. A su casa, donde ya nadie les daría órdenes, ni les diría lo que tenían que hacer, ni intentaría quitarles nada. Por la noche, Sofía acostó a los niños y le leyó un cuento a Mateo. El niño, abrazado a su osito de peluche favorito, se durmió enseguida. Sofía le dio un beso en la frente, salió de la habitación y se sentó en la cocina. Se sirvió una taza de té y contempló el paisaje nocturno por la ventana. La vida continúa, pensó. Habría trabajo, niños, nuevos problemas y nuevas alegrías. Soledad, pero también libertad. El derecho a vivir como quisiera, sin presiones ni manipulaciones. A cambio, había perdido una familia, la tranquilidad y la fe en las personas. Pero había conservado lo más importante, a sí misma, su dignidad y su hogar. Sofía terminó el té y fregó la taza. Apagó las luces, fue a su habitación, se metió en la cama y cerró los ojos. El cansancio la invadió al instante, pero antes de dormirse pensó: «Lo he conseguido. He resistido y he ganado». Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, se durmió profundamente, sin pesadillas.